Hoy entramos de lleno en un misterio bíblico fascinante que se esconde en la segunda carta de Pedro, allá por el capítulo 3. Para hacerlo, nos vamos a apoyar en el minucioso estudio histórico del investigador independiente Wilmer Vargas. Y creedme, esto es literalmente un viaje alucinante por la historia, la lingüística y la teología más profunda, todo con el texto original en la mano. Bueno, para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, veremos el contexto del siglo I. Segundo, entenderemos la paciencia como salvación. Tercero, el papelazo de las cartas de Pablo. Cuarto, los peligros inmensos de torcer las Escrituras. Y para cerrar con broche de oro, Cristo en el centro. Así de claro, pasaremos de la historia más pura a cómo aplicarlo hoy. Imaginemos la escena por un momento. Hay una gran pregunta flotando en el aire de aquella época. ¿Por qué parece que Dios se demora? Vamos a ver. Tanto los escépticos como los propios creyentes del primer siglo estaban con la mosca detrás de la oreja. La gente se burlaba, argumentando que todo en el mundo seguía igual que siempre y que eso de que Cristo iba a volver era un cuento. Esta aparente lentitud necesitaba una respuesta urgente. Y esto nos lleva a la sección número 1, el contexto del siglo I, o lo que es lo mismo, el escenario histórico de la Iglesia primitiva. Fijémonos bien en esto porque el ambiente no era un paseo por el parque. Antes del año 64, las iglesias ya estaban sufriendo lo indecible por culpa de unas presiones internas brutales. Falsos maestros se colaban diciendo, oye, como hay gracia, vía libre para el pecado. Luego, ¡pum!, año 64, entra el emperador Nerón en escena y desata una persecución terrible. Y si avanzamos al año 68, nos encontramos al apóstol Pedro en sus últimos días, sabiendo perfectamente que su martirio está a la vuelta de la esquina. Por tanto, esta no es una carta cualquiera, es su último gran testamento, una advertencia pastoral desesperada en tiempos extremos. Justo en medio de esta tormenta llegamos a la segunda sección, la paciencia como salvación, donde descubriremos el propósito real detrás de esta espera. Aquí viene una de esas joyas lingüísticas. La palabra clave en el original griego es macrozumia. Literalmente significa ánimo largo. Es básicamente esa capacidad alucinante de soportar que te provoquen en la cara y no lanzar un rayo fulminante al instante. Pedro nos está diciendo a gritos que los tiempos de Dios no son para nada señal de debilidad o indecisión. ¿Qué va? Son una extensión activa y totalmente redentora de su gracia infinita. El quid de la cuestión, y esto lo clava Wilmer Vargas en su estudio, es que esta demora divina tiene un diseño súper específico. No es para que nos echemos a dormir en los laureles, es, deliberadamente, el tiempo exacto que se nos da a todos para el arrepentimiento, antes de que llegue el inevitable día del juicio. Es un salvavidas en toda regla, no un permiso para relajarnos. Y con esta idea en mente, pasamos a la tercera sección, las cartas de Pablo y el reconocimiento apostólico. Un momento de inflexión total para el Nuevo Testamento. Es una pasada ver cómo se trataban entre ellos. Pedro dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. En griego usa agapetos adelfos, nada de aires de grandeza. Habla con un cariño y una igualdad que desarman. Y esto es clave, porque rompe absolutamente los esquemas de esos falsos maestros que solo querían malmeter y dividir. Aquí lo que hay es un frente apostólico unido y a prueba de bombas. Ojo a esto porque es un hito inmenso para la historia cristiana. Pedro coge los escritos de Pablo y los pone exactamente al mismo nivel que las otras escrituras, refiriéndose a los intocables y sagrados textos del Antiguo Testamento. Básicamente, el apóstol principal está cogiendo las cartas de Pablo y otorgándoles de forma oficial el estatus de revelación sagrada y divina. Alucinante. Pero la cosa no se queda ahí. Pedro muestra una honestidad intelectual brutal. Reconoce abiertamente que en las cartas de Pablo hay, y cito textualmente, cosas difíciles de entender. Disnoetatina, para los que les gusta el griego. Y es que la teología de Pablo es súper profunda, a veces es un rompecabezas. Pero lo genial de esta enseñanza es que, en vez de hacernos tirar la toalla, esa dificultad debería motivarnos a estudiar con muchísima más humildad y diligencia. Claro que, lamentablemente, no todo el mundo se lo toma con esa humildad. Así llegamos a la sección 4, los peligros de torcer escrituras. Vamos a revisar las consecuencias de la mala interpretación. Pedro no se anda con chiquitas y saca la radiografía perfecta de estos falsos maestros. Primero, dice que son ignorantes. Pero cuidado, no es que les falte ir a la escuela, es una ignorancia aposta, un rechazo frontal y voluntario a someterse a la palabra. Segundo, los llama inestables, gente que cambia de opinión sin tener una base firme en la verdad. Y por último, nos advierte que este juego acaba muy mal, conduce directamente a la destrucción y la ruina eterna. Para hacernos a la idea de la gravedad del asunto, miremos el verbo griego que utiliza, estreblousin. No es equivocarse sin querer, significa torcer,
contorsionar o, atención a esto, torturar violentamente a alguien en un potro de tormento. Así de crudo. Pedro avisa de que estas malas interpretaciones no son accidentes inofensivos, son una tortura calculada y destructiva del texto sagrado para obligarlo a decir lo que uno quiere. Para no caer jamás en esto, hay que amarrarse bien fuerte a la verdad. Y eso nos lleva a la quinta y última sección, Cristo en el centro y la cruz como máxima manifestación. Al final del día, si conectamos todos los puntos, todas las piezas de este inmenso rompecabezas encajan en la figura de Jesús. Su encarnación, su sacrificio en la cruz y su resurrección son la prueba definitiva de que la paciencia de Dios no significa que se haya suspendido la justicia. Para nada. Es precisamente en la cruz donde la paciencia, que salva, choca frontalmente con la justicia absoluta, y ambas se resuelven a la perfección. Entonces, para quienes queremos acercarnos a la Biblia hoy, ¿cómo evitamos la trampa de la distorsión? El estudio de Vargas nos regala una guía de 3 pasos que es mano de santo. 1. Humildad. Hay que acercarse a los textos sabiendo que dependemos de Dios. 2. Estudio. Hay que hincar los codos con diligencia y responsabilidad en los pasajes difíciles. Y 3. Comunidad. El aprendizaje real no va de llaneros solitarios. Siempre se hace apoyados en la comunidad fiel y en la Iglesia. Y para rematar este análisis, llevémonos esta pregunta dándonos vueltas en la cabeza. Si resulta que la inmensa paciencia de Dios ha sido ni más ni menos que nuestro mayor salvavidas, ¿de qué manera estamos reflejando nosotros esa misma paciencia divina en el día a día y con quienes nos rodean? Da para pensarlo mucho. Mil gracias por acompañarnos en esta exploración. A seguir estudiando y hasta la próxima.